Ya. Esto vamos a cerrar. Bueno, ahí parece que estamos. ¿Sí? ¿Me confirman si tienen ahí la pantalla? Sí, sí. Ya, haciendo una pequeña explicación, ¿no? de lo que nosotros vimos ayer, se vio lo que era la diferencial, ¿no? Habíamos dicho que ya la diferencial, sí. Este fue nuestro tema de estudio. La diferencial la definíamos como el producto de la derivada, si la función es y, la diferencial de y es igual al producto de la derivada por la diferencial de x. Hicimos ejercicios, explicamos. Luego vimos lo que era la integral indefinida, hablábamos de los procesos inversos. En síntesis decíamos que la derivación y la integración eran procesos inversos. Y hablamos un poquito de la constante de integración. Es decir, definíamos a la integral de esta manera, dada una diferencial, el proceso de hallar se conoce la antiderivada también se llama. Pero yo utilizo más los términos de primitiva o una función cualquiera. ¿Sí? Entonces, si nosotros damos una función cualquiera y la diferencial de esta, el proceso de aplicarle la integral, se llamaba la integración y encontramos una función f de x que al derivarla vuelve a lo mismo, ¿no? Algo así les estaba explicando. Y luego yo incluso les demostré que esto en ecuaciones diferenciales, pero eso fue acá lo de la diferencial, ¿sí? Que era muy importante en el proceso de ecuaciones diferenciales. Listo, este es un resumen, la síntesis, por decirlo así. Ahora sí, vamos a tratar de sintetizar más. Y hoy estamos martes, ¿no? Ya estamos en la recta final casi. Martes 17 de mayo 22. Sí. Ahora en este feriado me he de poner a calificar todos sus trabajos, todo lo que usted ha hecho. Así que ya les haré llegar sus notas. Y nuestro tema de hoy, ahora sí son las integrales, ejercicios de integrales indefinidas. Que mediante fórmulas de integración inmediatas. Esto va a ser nuestro... Caramba. Listo, entonces, antes de continuar, yo les había dicho que textos, hay muchísimos textos y que por cuestiones de que yo no me adapto bonito a tener el lápiz óptico, yo prefiero escribir con el mouse. O sea, el lápiz óptico me permite escribir, por ejemplo, aquí si quiero yo escribir, voy a dibujar más o menos como, por ejemplo, aquí tengo integral diferencial de x más 3x más 5y por dx, por decirlo, se me ocurre, ¿no? Miren, yo puedo hacer eso, pero ocupo demasiado pizarrón. Entonces, prefiero hacerlo con el mouse. Toca estar haciendo muy grande. Entonces, no me adapto todavía. Prefiero hacerlo con el mouse. Bueno, entonces vamos a hacer ejercicios. Yo les había dicho que ustedes tenían como dos textos, o un texto creo que les sugerí Ron Larson, les sugerí Taylor, Stewart, Granville y Leighton. Sí, son algunos de los textos que pueden utilizar para reforzar esto de cálculo. Bien. Vamos acá. ¿Qué es lo que pasó acá?
Espérenme un segundo. Ya. Ok. Para nosotros no estar escribiendo, porque sí se demora un poquito, he visto importante traerles esto. ¿Qué nos dice? Reglas básicas de integración. ¿Sí? La naturaleza inversa de la integración y la derivación pueden verificarse sustituyendo f' de x por f de x en la definición de integración indefinida para obtener. Entonces, yo expliqué esto, sino que para que quede un poquito más formal. ¿Sí? La integral, esto es una diferencial. Nos va a dar una función de x más una constante. Dice, además, esto, la integral, por ser procesos inversos, la integral de f de x por dx es igual a f de x mayúscula, ¿no? Más una constante. Entonces, la diferencial de la integral nos da f de x. Esto lo vamos a interpretar más fácilmente de la siguiente manera. Por ejemplo, siempre que a usted le den una integral de cualquier variable, siempre usted va a encontrar la variable. Por ejemplo, si le dan la integral de dt, usted va a obtener la variable t. Y siempre, siempre más una constante, ¿no? Todo resultado usted lo va a asociar a una constante. Por ejemplo, si le dan la integral de ds, ¿cuánto será? ¿Alguien me puede decir? Después anunciaremos algunos teoremas fundamentales del cálculo. ¿Alguien me puede decir cuánto da la diferencial de s en respuesta? Jefferson. ¿Cómo quedaría? Eh, eh, a ver, de ese Ese sobre más el una anterior. constante. Correcto, S más una constante. Lo que estoy haciendo, Jefferson, es simplificar la integral con la diferencial. La integral son Oh, procesos claro. que se anulan. Es como cuando, para que Sí, usted sí. lo vea, le estoy haciendo tan simple. Es como cuando usted tiene, mire, 2 raíz cuadrada de 2 y esta eleva al cuadrado. ¿Qué pasa? Se va a simplificar esto. Véalo de esa manera. Simplemente 2. Porque son procesos inversos la potenciación y la radicación. Eso es para ilustrar, nada más. Entonces, una vez que usted ya comprende esto, que la integración es la inversa de la derivación o de la diferenciación, entonces podemos aplicar fórmulas de integración. ¿Cuáles son esas fórmulas de integración? Chuta, son bastantes. Yo he tratado de sacarla de un resumen, ojalá nos quede bien esto. Y vamos a ir haciendo con cada uno de estos. Para aquellas personas que nunca han integrado, hoy van a ir aprendiendo. Los que ya saben van a reforzar, como siempre he dicho, ¿no? Entonces, miren. Aquí tenemos esto. Todo esto que tenemos acá son las reglas de integración inmediatas para funciones bastante conocidas que nosotros ya hemos tratado. Por ejemplo, ¿qué nos dice? La derivada, para ir haciendo un paralelo, la diferencial de una constante o la derivada con respecto a x de una constante es 0. Entonces la integral de 0 por la diferencial de x nos da la constante nomás. ¿Sí? Bueno, la diferencial, aunque aquí esto no está bien explicado, hay otros textos, voy a sacar también de otros textos, como digo. Ustedes son libres de sacar estas ecuaciones, estas fórmulas, perdón, de muchos textos. Vamos a ver si la sacamos esta, que me salga bien. Yo creo que ahí está bien. Saquémosla en dos partes. Bien. Si ustedes van al texto de miren, aquí tenemos otras fórmulas.
pero nos dice lo mismo. Vamos, me parece más didáctico esto. Voy a sacarles todas. Suficiente. Vamos a ver cómo nos va con esto. Esto. Ok. Entonces, miren lo que tenemos. Todo esto es lo mismo. Un texto te da de una manera, esto lo da Ron Larson, y esto lo da Granville. Podemos sacar también de Taylor, de Layton, pero ¿para qué sacar tanto? Usted estudie como usted se sienta más cómodo. Entonces, vamos a ver. Todas estas fórmulas de integración inmediata usted tiene que manejarlas. Para poder resolver ejercicios tiene que aprendérselas todas. De otra manera, no. Es como cuando usted va a enseñar a dividir y a multiplicar a un estudiante. Si el estudiante no sabe sumar y restar, le va a ser un impedimento. Difícilmente pueda. Porque siempre es 4 por 5, 20, de 22, 4 resto. Entonces siempre va inmersa la resta y la suma también, ¿no? Entonces algo así es este proceso de integración. ¿Qué es lo que nos dice? La primera pregunta, la primera integral nos dice que la integral, ojo, que la integral cumple con la propiedad de linealidad de las diferenciales de u, puede aplicar la integral de diferencial de u, más la integral de la diferencial de b, menos la integral. Es decir, cuando usted tenga una expresión de esta naturaleza, puede aplicar la distribución de las integrales. Entonces, vamos haciendo ejemplos para que usted vaya entendiendo. Por ejemplo, si a ustedes le dan la integral acá dentro de 3x menos 5x cuadrado, por decirlo, menos x cubo, y por diferencial de x. Entonces, aplicando la primera fórmula, usted puede hacer la propiedad distributiva, es decir, integral de 3x multiplica por su diferencial de x, menos integral de 5x cuadrado multiplicado por el diferencial de x, y menos la integral de x al cubo multiplicado por el diferencial de x. Eso nos dice la primera fórmula. Por ahorita no voy a resolver, voy a ir enseñando cómo aplicar. La segunda fórmula nos dice que si nosotros tenemos una constante multiplicada por la diferencial de cualquier función, podemos sacarla fuera la constante y aplicar la integral adentro, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nos dicen integral de 5x cuadrado, ¿no es cierto? De 5x cuadrado por diferencial de x. Esto dice que como 5 es un valor constante, usted puede sacar esto y aplicar la integral a la parte de la función. Listo. Si no entienden, me pueden decir, porque ahorita solo estoy enseñando a manejar. Luego ya planteamos un problema grande y aplicamos todo. Vamos con la tercera ecuación. Nos dice que la integral del diferencial de x siempre es x. Esa la di primerito yo ya, acá. La diferencial siempre de la misma, la integral de la diferencial de una variable siempre es la variable independiente. Si en este caso es t, es t. Si en este caso es s, es s. Entonces nos está diciendo aquí lo mismo, ¿no? Miren que acá está incluso más complejo esto. Derivada con respecto a x de k por x, entonces la integral de k por dx. Da lo mismo. Como digo, hay que tener un conocimiento un poco medio ya dominante para saber entender las dos formas. Yo lo veo más práctico enseñarles de acá estas fórmulas, aunque acá dice lo mismo, pero acá lo trata con f de x más menos g de x, le aplica la propiedad de linealidad. ¿Sí? Al final viene a ser lo mismo. Bueno, entonces vamos con la tercera ecuación. Ya lo hicimos, pero lo voy a hacer aquí. Entonces, la integral, siempre la integral de la diferencial de x es la variable más una constante, siempre. Vamos con la cuarta. Yo creo que ya vamos a avanzar las primeras, después avanzar. La cuarta nos dice, esta es la más importante y la que más aparece. ¿Sí? Nos dice que la integral, yo le sé poner de u, ya. Ahí lo dice de b. Vamos a ponerle de b para que yo pongo de u. Miren, la integral de b
elevado a la n por db debe ser, ¿no? Esto es igual. Ojo, nos dice AB elevado a la n más 1. Sobre, dividido para lo mismo, para el denominador, a n, para el numerador, perdón, para la potencia, n más 1. Y más una constante. A esta sí ya la voy a ilustrar porque esta es la que más aparece. Por ejemplo, si yo tengo integral de x cuadrado por diferencial de x, ¿qué me dice la fórmula? Que tengo que poner la misma variable, sumarle al exponente siempre 1 y dividirle para lo mismo y aumentar una constante. Luego voy a simplificar, es decir, x al cubo entre 3 más una constante. Interesante. Entonces hagamos otra ilustración porque este sí tiene que tenerlo bien claro. Por ejemplo, si usted tiene la integral de x a la menos 3 por diferencial de x. Usted lo que tiene que es concentrarse aquí. N pues, es elemento de los reales, siempre y cuando sea entero, ¿no? Es decir, un número racional. No puede ser x a la menos pi, eso ya habría que analizar otra cosa. ¿Sí? N elemento de los reales, vamos a poner. N elemento de los reales. Usted siempre va a aplicar esta fórmula, entonces, ¿qué es lo que va a decir? Integral de x a la menos 3 por diferencial de x va a ser igual. Usted recuerda que a este menos 3 tiene que sumarle 1 y dividirle para lo mismo. Y aumentar una constante. Simplificando esto que me queda. X a la menos 2 dividido para menos 2 más una constante, que esto nos daría menos 1 sobre x sobre 2 veces x cuadrado. Y esta sería la forma correcta de dejar esta expresión. Entonces la integral de x a la menos 3 por diferencial de x no ha sido otra cosa. Ojo, me está faltando la constante. A veces es importantísimo no olvidar esta constante, ¿no? Profe, y cuando está e a la x, ¿no forma parte de eso? X elevado a la x. No, e a la x, el número e. Sí, ya eso ya es una fórmula. También, ya la voy a explicar. Sí, es una fórmula. De hecho, esa es la misma integral. A ver, hasta aquí alguna pregunta con respecto. Solo estoy enseñando a utilizar las fórmulas. Vamos en la fórmula 4. La fórmula 1 es para aplicar la propiedad de linealidad, es decir, propiedad distributiva, por decirlo así. Acá sacamos la constante. Acá la diferencial y la integral son procesos inversos, se simplifican y me queda x más c. La cuarta, db elevado a la n por db, es lo que estoy haciendo. Vamos con la quinta. ¿Qué nos dice? La quinta nos dice que ya, la integral de db sobre b, esta también es importantísima, aparece muchísimo en los ejercicios y los estudiantes se confunden. La integral de db sobre b es igual al logaritmo natural de b más una constante. Pero ojo, aquí les voy a sacar en cuenta en algo. Por ejemplo, usted tiene esta integral. A ver, 2x. Diferencial de x, x al cuadrado. Y usted dice, y yo le digo, ok, esto es igual a el logaritmo natural de x al cuadrado más una constante. Usted me dice, ¿qué es que hizo? ¿Y por qué? Dice, pero si eso podríamos simplificar. Bueno, yo sé que eso es. Le apliqué esta fórmula de aquí. Miren cómo le aplico la fórmula. Digo, a ver, la diferencial de lo de abajo debe estar arriba. Entonces digo, la diferencial de x al cuadrado no es otra cosa que de 2 veces x por diferencial de x. ¿Y esto lo tengo en el numerador? Claro. Entonces, cuando la diferencial de lo de abajo está arriba,
automáticamente eso es igual al logaritmo natural del denominador más una constante, porque eso me dice la fórmula. Me dice que si yo tengo una variable y arriba tengo la diferencial de lo de abajo de cualquier función, por decirlo mejor, más que variable, si yo tengo arriba la diferencial de la función, eso automáticamente es igual al logaritmo natural de la función más una constante. Y aquí es donde sufre mucho a veces el estudiante. Lo podríamos ilustrar de otra manera. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, vamos a ponerle aquí 8x, diferencial de x. Pongámosle así. Yo les digo que esto es igual al logaritmo natural de 4x al cuadrado menos 8 y más una constante. Ustedes me dicen, ¿y cómo es que sabe eso? ¿Qué tanto rápido lo hice en la mente? No, simplemente en mi mente dije, a ver, la diferencial del denominador, si es que está en el numerador, entonces aplico la fórmula. Y la diferencial del denominador me dice que esto es 8x al cuadrado, 8x más 0 por diferencial de x. En pocas palabras me está diciendo que eso es 8x diferencial de x. Y yo tengo eso en el numerador, por lo tanto eso es igual al logaritmo natural de lo que tiene en el denominador más una constante. Y miren, ahora, si usted no entendiera esto, ¿qué le tocaría hacer? Sacar mínimo con múltiplo, de pronto partir, no, difícil. Automáticamente tiene que utilizar esta. Esta no la puede hacer fácilmente. Aunque hiciéramos mínimo como múltiplo abajo, ¿qué me queda? X cuadrado menos 4. Así que podríamos dejarlo como 4 que multiplica x más 2 por x menos 2. Y arriba me quedaría 8x por la diferencial de x. Esto lo deberíamos hacer como fracciones parciales, ¿sí? Con integrales parciales. Y eso de integrales parciales, eso nos dice que cuando yo tengo dos factores lineales, esto es igual a sobre ax más b sobre ax más c, ¿no? Y entonces esto todavía yo no les doy a ustedes integrales parciales. Deberíamos comprobarla por ese método. Entonces, no. Pero sin embargo, yo no utilizo integrales parciales y la hice directo. Ojo con esa fórmula que les acabo de dar, la quinta. Siempre, acuérdense esa fórmula. Lo de acá, bueno, esto no le paremos mucha bola. La integral de a a la b. Ese es muy importante. Entonces sería la fórmula 6, ¿no? Por aquí la fórmula 6. La integral de a, de una constante elevada a una variable por la diferencial de b. ¿A qué nos dice que esto es igual? A la b sobre el logaritmo natural de esto más una constante. Es la 6, ¿no? En la misma base. Es decir, nosotros podríamos tener integral de 4 elevado a la x por diferencial de x. ¿Usted qué va a decir? Esto es igual a 4 elevado a la x sobre el logaritmo natural de 4 más una constante. Pudiera ser el caso que tenga una constante 8 elevado a la 8 elevado a la x, pongámosle a la t. 8 elevado a la t por diferencial de t. Esto va a ser igual a 8 a la t, ¿sí? Sobre el logaritmo natural de la base, que en nuestro caso es 8 más una constante. También se utiliza bastante esta fórmula. Vamos por acá con la 7, de E a la B. Ese es el número de que usted me decía. No se llama número de Euler, ¿sí?
Eso resulta de este número, resulta de límite. ¿Sí? Bueno, entonces, E a la B. Vamos a comprobarlo incluso. Ya creo que me estoy yendo muy allá. Vamos hacia la parte de abajo, ¿ya? Estoy muy acasísimo del pizarrón. Bien, entonces así mismo. Y de ahí hacemos ejercicios. Si quiero primero ilustrarles todas las fórmulas de ahí, nos botamos ya los ejercicios para que vean. No se sientan presionados, ustedes no van a perder el año ni cosas por el estilo. Cuando uno está estudiando de pregrado, sí se siente esa presión. Entonces, tranquilo, relaxe, hágalo, está reforzando y aprendiendo. Es un curso bastante práctico para que refuercen en el cálculo diferencial integral y sus aplicaciones. Decíamos, miren, integral de e a una variable x por dx, que es la más simple. Esto siempre va a ser igual a la misma e a la x más una constante. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Bueno, lo podemos demostrar. Si se acuerdan que la diferencial de e a la x, ¿a qué es igual? A la misma e a la x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, lo que yo le estoy aplicando es que integral de e a la x diferencial de x. Por lo tanto, este proceso tiene que llevarme a esto, que es la función de adentro, es decir, e a la x, más una constante. Procesos inversos. Entonces, siempre, pero de una vez voy matando dos pájaros de un solo tiro. En ocasiones, nosotros nos encontramos con esto. Integral de e a la 3x diferencial de x. Miren lo que voy a hacer. Esto va a ser igual a e a la 3x sobre el valor de la constante que está arriba. Sobre 3 más una constante. En términos generales, la integral de e a la kx por diferencial de x siempre va a ser igual a 1 sobre k por e a la kx. Diferencial, no, que digo diferencial, más una constante. Más una constante. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, si usted se encuentra con una integral de esta naturaleza, integral de e a la menos 4t por diferencial de t, ¿esto qué va a ser igual? A menos un cuarto. ¿De quién? De e a la menos 4t más una constante. Listo, solucionado. Entonces, miren, es importantísimo saber utilizar estas fórmulas. Aparecen bastante. Vamos a ver. Después, como digo, ya nos armamos de un buen ejercicio bien puesto. Y nos vamos. ¿Cuál es la otra fórmula? La 7 ya tenemos. La 8, la 9 y hasta la 10 hagamos. ¿Sí? Ya, con esas podemos empezar a repasar hoy. Nos quedarían para, si es que avanzamos más tarde, pues más hasta la 15 y mañana las otras. Y de ahí sí lanzamos el ejercicio que sea que venga. Entonces vamos hasta la 10, ¿no? Me falta de e a la b ya tenemos del seno, coseno y secante cuadrado. ¿Sí? Del seno, coseno y de la secante cuadrado. Ese de la secante cuadrado también asoma bastantísimo. Entonces, miren, podemos tener, creo que era la 7, ¿era? ¿Qué fórmula era? No me acuerdo, para irlas numerando. La 7, la 8. Entonces, la fórmula 8 nos dice que la integral del seno de x por diferencial de x. Esto simplemente va a ser la integral es menos coseno. A ver, el coseno es seno, sí, menos coseno. Menos coseno de x más una constante. ¿Sí? Ya voy a aclarar algo más después de esto. Y la integral, la 8, la 9,
la integral del coseno. Del coseno de x por diferencial de x es seno de x más una constante. Estos siempre aparece. Y seno, coseno y la secante cuadrada. Este de la secante cuadrado también aparece bastante. La integral de la secante cuadrado de x por diferencial de x es tangente de x más una constante. Ustedes recordarán que la derivada o la diferencial con respecto a x de la tangente de x es la secante cuadrado de x diferencial de x. Hablando de diferenciales, la diferencial de la tangente de x es secante cuadrado de x por diferencial de x. Entonces, cuando integramos la secante cuadrado, nos da la tangente. Ok, aquí viene una partecita que quiero aclarar. A veces nos dan este tipo de ejercicios. Por ejemplo, la integral del coseno de 4x por diferencial de x. Ojo con esto. Cuando a usted le dan esta fórmula, usted dice, la derivada del coseno es seno. Dice, seno de ¿quién? De 4x. Más una constante. No, ojo, el ángulo ya está afectado por una constante. Siempre va a dividir para el mismo valor. Es decir, en términos más generales, la integral del coseno de px por diferencial de x, siendo p una constante, siempre es igual a 1 sobre p por el seno de px más una constante. Nunca me enseñaron esto mis profesores a mí, sino que ya uno con la experiencia sabe que esto van a necesitar ustedes. Ellos simplemente nos daban las fórmulas y cuando ya nos asomaba este tipo de ejercicios con un ángulo adentro, a veces tiene raíz de 2 por seno, ya uno estaba muerto ahí, porque no sabía más qué hacer. Y en el tiempo cuando yo estudié, ¿qué internet, qué YouTube? Ahorita usted aplasta YouTube, seno de 4x, ya le sale la respuesta. O va a GeoGebra, o va a simular, a cualquiera, o a tantos software que hay, y usted resuelve esto. Así estamos. Entonces, ahorita el que no quiere aprender es porque realmente no quiere. Bueno, ahora sí, con esto, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque nos vamos a lanzar a los ejercicios hasta aquí, hasta lo que tengamos ya. ¿Preguntas hasta ahí? Si no, para lanzarme a los ejercicios. Siempre se pone al final la variable más c. La constante. Siempre. Eso lo expliqué ayer, pero creo que lo expliqué de una manera rápida. Incluso por aquí lo puse. Constante de integración le puse. Déjeme ver dónde está. Aquí está. La constante de integración. Entonces, daba una función, le hallaba la diferencial, le aplicaba el proceso inverso y llegaba a la misma función. Y luego le aumenté a esa un 4. Y la diferencial era lo mismo. Y volví a la función. Le quité un menos 8 y la función era la misma, la diferencial era la misma. Luego le sumé un 7 y seguía siendo la misma diferencial. Perdón. ¿Qué pasó? Ya. Está medio loco el programa. Entonces, miren, y seguía siendo lo mismo. Entonces, ¿qué concluimos? Que si nosotros tenemos una función aumentada a cualquier constante, perdón, que si nosotros tenemos cualquier función sí con una constante, la integral iba a ser ¿a qué? A esa función g de x más una constante. De eso diferían la familia de todas las curvas, de una constante. Ya. Claro que usted todavía no me está entendiendo bien. Cuando yo le defina la integral definida, va a entender mejor esto. Pero es bueno que usted sepa, a ver, si a un estudiante de escuela usted le dice, a usted un estudiante de escuela le dice, mira, mijo, 2 más 2, uno de primer grado, ¿cuánto es? 4. Usted con eso se contenta. Pero usted no le va a decir, verás, el conjunto de los números enteros naturales está formado por el 0 como el 1, el 2 naturales dependiendo de qué es lo que quiero analizar, porque a veces los naturales se toman desde el 1, 2 y 3. Entonces usted no le va a decir, mira, nos dice que para todo A
coma B, elemento del conjunto de los naturales, existe la propiedad clausurativa, existe, por decirlo, un elemento neutro, un elemento O cero, tal que, por decirlo, A más 0 siempre nos da 0 más A igual a A. Oiga, usted lo mata a un estudiante de primer grado. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué es que me dice? Usted lo que le interesa es que él sepa estito, sumar. Luego que sepa multiplicar. Luego que sepa... Cuando ya está en el colegio, usted ya le empieza a dar estas propiedades. ¿Sí? Ya. Y luego ya le va diciendo en un tema que estos son estructuras algebraicas que vienen de los grupos, grupoides, anillos, semianillos, etc. Pero eso dígale a un estudiante de primer grado que sabe números naturales, lo mata.